Con un solo escudero, Jonathan hace una hazaña increíble, pero el juramento del rey Saúl pone en peligro la vida de su hijo Jonathan. Primera de Samuel, capítulo 14. Cierto día Jonathan, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: Ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo, que está al otro lado. Pero Jonathan no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod, el hijo de Fines y el nieto de Eli, el sacerdote del Señor en Silo. La gente no sabía que Jonathan se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso, él pasó El paso estaba entre dos grandes peñascos, llamados Voces y Sene, uno al norte frente a Mixmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonathan dijo a su ayudante: Anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonathan le dijo: Mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque esa será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: Miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida le gritaron a Jonathan y a su ayudante: Suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonathan le dijo a su ayudante: Sígueme, porque el Señor va a entregarlos en mano de los israelitas. Jonathan subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante, a los que Jonathan hacía rodar por tierra. Su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonathan y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: Pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista, vio que faltaba Jonathan y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: Trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: Ya no lo traigas. Enseguida Saúl y toda su tropa se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hace tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y a Jonathan. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven, y el Señor libró a Israel en esa ocasión. Sin embargo,
Los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado alimento porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo, maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie la probó siquiera, por miedo al juramento. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo, bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió su vara que llevaba con la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo, tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito. Por eso la gente está muy agotada. Jonatán respondió, mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira qué reanimado estoy después de haber probado un poco de esta miel. Y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo. Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, luchando desde Mixmas hasta Ayalón, pero el ejército israelita estaba muy agotado, así que finalmente se lanzó sobre lo que se le había quitado al enemigo, y tomando ovejas, vacas y becerros, los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl, la gente está pecando contra el Señor porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo, son ustedes unos traidores, tráigame hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganles que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja, para que ustedes los degüellen y coman, y no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa misma noche cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron allí. Saúl por su parte construyó un altar al Señor, que fue el primero que fue el primero que le dedicó. Después propuso Saúl, bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron, haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo, antes que nada consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en mano de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Por lo tanto Saúl dijo, acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Por eso Saúl dijo a todos los israelitas, pónganse ustedes de este lado, y del otro nos pondremos mi hijo Jonatán y yo. Haz lo que te parezca mejor, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó, Señor y Dios de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo Jonatán, al echar las suertes saldrá el Urim. Pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar las suertes saldrá el Tunim. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre de culpa. Luego Saúl dijo, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Por lo cual dijo Saúl a Jonatán, confiésame lo que has hecho. Jonatán confesó, realmente probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en la mano, pero aquí estoy dispuesto a morir. Saúl exclamó, que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo respondió a Saúl, ¿cómo es posible que muera Jonatán si ha dado una gran victoria a Israel? Nada de eso. Por vida del Señor, que no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Por lo que ha hecho hoy,
lo ha hecho con la ayuda de Dios. De ese modo el pueblo libró a Jonatán de morir. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab, Amón, Edom, el rey de Sobá y los filisteos, y dondequiera que iba vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así a Israel de las bandas de los salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbi y Malquisua. Sus dos hijas fueron Merab, la mayor, y Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaaz. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, era hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente.